y entonces simplemente los coloco en orden para que ustedes los busquen. Bien, no importa, vamos a ver esos videos. El informe se los voy a subir el fin de semana para que ustedes lo suban. ¿Ok? Estén pendientes, hagan el informe, no esperen a que suba la asignación para empezar a hacer el informe. No esperen que suba la asignación para empezar a ver el video. ¿Ok? Véanlos. ¿Cómo se llaman los videos? O sea, ¿cómo están en el Se módulo? llama La batalla por la economía. Y dentro de esos videos, que es más de uno, son 3, se describe una situación mundial de la que a ustedes no les hablan mucho. Y cuando les hablan de la crisis del capitalismo. O sea, el nombre capitalismo lo meten en todo, pero en realidad más que una crisis del capitalismo es una crisis de un capitalismo muy particular, un capitalismo con sesgos de socialismo, que es el pensamiento keynesiano. No voy a confundirlos, ustedes recién están en segundo semestre, aún no ven macroeconomía. La macroeconomía que se enseña en la facultad es la macroeconomía keynesiana, ¿ya? No la macroeconomía neoclásica, sino la keynesiana, porque en realidad el keynesianismo ha imperado en el mundo desde los años 40 prácticamente. Después de la Gran Depresión, el debate entre el pensamiento neoclásico y el pensamiento keynesiano de alguna manera fue ganado por la corriente keynesiana, y el pensamiento neoclásico quedó reducido a eso que ustedes llaman microeconomía, que se lo enseña de una manera un poco incomprensible, ¿no? Y además bastante aburridora. Yo he sido profesor de microeconomía toda mi vida. Me inicié como profesor de microeconomía cuando tenía 21 años. Así que sé lo que es enseñar microeconomía. Y siempre veo que los chicos se aburren porque es algo demasiado abstracto. Pero no solamente que es demasiado abstracto, sino que se le enseña sacado de contexto. Se le enseña como una serie de fórmulas y una serie de cuestiones complicadísimas, cuando en realidad es teoría económica, y una teoría económica que tiene que ver absolutamente con la realidad. Es después de los años 30 que se divide la teoría económica entre macroeconomía y microeconomía. La parte neoclásica, con muchas críticas keynesianas, pasan a la microeconomía, y como macroeconomía se define, y así son todos los textos que ustedes tienen en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. Se define lo que es la teoría económica keynesiana. ¿Por qué Keynes gana el debate? No lo gana por la lógica aplastante de su pensamiento, lo gana por los intereses que este pensamiento reproduce. En realidad es difícil encontrar un economista que no sea keynesiano en América Latina. En América Latina los economistas son marxistas o son keynesianos. No hay, o son muy pocos los economistas neoclásicos. De hecho, para poder entender muchos problemas de la economía actual, yo tuve que dejar de ser keynesiano, porque como keynesiano no las podía entender.
Uno de ellos es la dolarización. Desde el punto de vista del keynesianismo, la dolarización es un absurdo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que plantea Keynes? Keynes dice que la economía por sí sola tiende a la crisis, y tiende a la crisis porque el mercado no es suficiente para equilibrar la economía. ¿Cómo entonces hacemos? Hay una cosa que se llama Estado, hay una cosa que se llama gobierno. Entonces el gobierno tiene que intervenir en la economía. Y Keynes es el que da pie para la intervención del gobierno en la economía. Y cuando hablamos de la intervención del gobierno, no estamos hablando de un ente abstracto, de un dios, un oráculo que nos habla desde el cielo, ¿no? Ese no es el gobierno. El gobierno son personas como ustedes, como yo, de carne y hueso, con intereses, que ven en la intervención del Estado la oportunidad de engancharse en ese tren. Y entonces, si yo hago una encuesta entre los estudiantes de economía, no va a ser una sorpresa que más del 90% quieran ser empleados públicos. De hecho, hay gente que piensa que para estudiar economía es una carrera predestinada al empleo público. Keynes es el que da esa fórmula mágica que hace que la economía sea eficiente solamente porque el gobierno interviene en ella. Y esa intervención en un principio es compensatoria, ¿no? Es sobre la demanda, aumenta la demanda a través del gasto o con medidas monetarias. Cuando la economía entra en recesión, es decir, el PIB no crece y comienza a disminuir, lo que lleva a la generación de desempleo. Y en cambio, cuando el PIB está creciendo de forma acelerada, el gobierno lo que hace es que restringe la demanda a través de los impuestos. Esa es una primera visión, pero el asunto sigue. Ustedes en macroeconomía, y cuando lo estén viendo se van a acordar de mí, y ojalá me escriban y me digan, ya nos están enseñando eso que usted nos dijo. Él dice descubrir algo que es una fórmula mágica, maravillosa. Matemáticamente parece muy lógica, aunque no lo es. Se llama el multiplicador de la demanda. El multiplicador de la demanda autónoma. ¿Y qué cosa es eso? Pues Keynes dice que cuando el gobierno gasta $1, ese dólar se multiplica en la economía y hace que la economía crezca más de uno. Entonces, si el multiplicador es 2, por cada dólar que gasta el gobierno, el PIB va a crecer en 2. Y si el multiplicador es 5, por cada dólar que el gobierno gaste, la economía va a crecer en $5. Y de pronto Keynes descubre esa fórmula mágica para hacer crecer la economía sin trabajar, que es lo que nos enseñan los neoclásicos. La única forma de crear riqueza es trabajando. La única manera de combatir la pobreza es trabajando, creando riqueza. Pero Keynes da otra fórmula. Keynes dice, no, fíjense, la economía va a responder mientras el gobierno más gasta dinero, los empresarios van a tender a producir más, porque más gente va a comprar.
Luego, algunos de los errores que Keynes comete son corregidos por post-keynesianos. El caso de Mundell y Fleming, que ya hablan, por ejemplo, de las restricciones al multiplicador, una de ellas la existencia de capacidad instalada ociosa, porque si no hay capacidad instalada en la economía no va a responder al gasto. Pero también hay otras restricciones, como la propensión marginal a importar y otras más. Pero en todo caso, Keynes, de una manera bastante simple, dice, la economía crece cuando el gobierno gasta plata. Y entonces, ¿cuál es la fórmula para impulsar el crecimiento de la economía? Tener un gobierno que gaste harta plata. Y si no la tiene la plata, pues se la inventa. Para eso está la maquinita de billetes. A eso se le llama crédito del Banco Central para financiar los déficits presupuestarios. Es decir, el gobierno gasta más de lo que le ingresa, pero la economía va a crecer. Eso funcionó muy bonito hasta los años 70, finales de los años 60. Ya a finales de los años 60 comenzó a dar problemas y cuando se produce la crisis del petróleo en los años 70, el embargo petrolero, el mundo capitalista te viene abajo. Y aparece un fenómeno que antes en la economía no solo que no existía, no solo que nadie hablaba de él, sino que Keynes había dicho que eso era imposible. A ese fenómeno se dio en llamar estanflación. A ver, ¿por qué? ¿Por qué para Keynes era imposible? ¿Qué cosa es la estanflación? Es una situación de desempleo creciente, de depresión de la economía, es decir, caída del PIB, junto con inflación. Hasta Keynes, estos dos conceptos, estancamiento, desempleo, depresión, por un lado, eran absolutamente contrarios a la inflación. La inflación es el fruto de una demanda agregada mayor que la oferta. El estancamiento, el desempleo se produce cuando la oferta es mayor que la demanda. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Pues si la oferta es mayor que la demanda, aumenta la demanda a través del gasto público, o si la demanda es mayor que la oferta y se produce inflación, alzas de precios, entonces el gobierno debe de frenar la demanda a través del cobro de impuestos. Pero inflación con desempleo, con deflación, eso es una identidad imposible. Y fue imposible hasta los años 70. ¿Qué pasa en los años 70? El fenómeno de la estanflación era observable fácilmente ya en América Latina mucho antes de los años 70, de los años 60. Pero los economistas le pararon bola cuando empezaron a sufrir en los países desarrollados, empezando por los Estados Unidos, que empezaba a enfrentar inflaciones que llegaron hasta el 12%. Para nosotros eso no es nada, para ellos es muchísimo. Y empezaron a tener tasas de crecimiento negativo en la economía y altísimas tasas de desempleo. En ese momento resurge ese debate de ideas, esa
batalla de ideas entre ese keynesianismo que reinaba en el mundo y que sigue reinando en América Latina. Y esas ideas neoclásicas que uno que otro loco defendía en los años 30, siendo el principal de ellos el maestro Hayek. Hayek se volvió un paria en el mundo. Él era profesor de Cambridge, igual que Keynes. Él había tenido que abandonar a su Austria natal por la persecución nazi y vivía en Inglaterra, pero prácticamente con el triunfo del keynesianismo, el tipo quedó knockout. Lo recibe en Estados Unidos la Universidad de Chicago, que de alguna manera era de las pocas universidades que seguía esa misma línea de pensamiento. Se retira en 1968. Esta batalla de las ideas regresa justamente al surgir la estanflación en países como Inglaterra y Estados Unidos y distintos países de Europa. Mientras eso ocurría en América Latina, la estanflación se veía con altísimas tasas inflacionarias, hiperinflacionarias. Y ahí surge este otro concepto, hiperinflación. Porque inflación era considerado después del 5%, cambios en los precios superiores al 5%, eso ya es anormal. Pero cuando esos cambios toman 2 dígitos y comen 3 dígitos, pasan de 100%, y cuando cogen 4 dígitos y pasan de 1000, bueno, hay que inventarse un nombre para ese fenómeno. Ese fenómeno se llamó hiperinflación. En Europa se lo había vivido Alemania antes de la guerra, pero no con la intensidad ni con la duración que lo vivió América Latina. Y vamos a ver ese fenómeno, se los voy a mostrar en cifras muy rápido, para que cuando estén viendo el video se acuerden, lo vean y puedan de alguna manera documentarlo con el video de esta clase. Es una clase corta. Esto es un libro que espero publicar. Miren, 1974. ¿Cuáles son los países con más inflación en el mundo? En 1974 era Chile, 678 de inflación. Aquí hay algunos países árabes. Omán es árabe, Arabia Saudita, Irak. Ellos estaban recibiendo los ingresos del petróleo y tuvieron una altísima inflación, pero fue en muy corto plazo. Bolivia 61, Ecuador 52, Venezuela 50, Brasil 34, Argentina 30, Uruguay 28. En 1974, dentro de los 25 países con mayor inflación en el mundo, estaba Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay. Todos países latinoamericanos dentro del top 25 del mundo.
¿Qué pasa entre 1970 y 1981? La década de los 80. Pues resulta que en la década de los 80 los países con mayor inflación en el mundo, son Argentina en 1971, 1976, 77 hasta el 81. Chile, con la mayor inflación del mundo, en el 69, 70, 72, 73, 74 y 75. Esto es un promedio del 67 al 80. Los tres países con más inflación en ese periodo, 67 a 80. Estamos hablando de 13 años. El primero es Chile, Argentina, Uruguay. Luego de Indonesia viene Brasil, luego viene Perú, Colombia, Bolivia y México. Los países desarrollados no mostraban esos índices de inflación, pero sí era bastante fuerte. En este gráfico de aquí podemos ver lo que es la estanflación. El cuadro normal se desarrolla hasta 1968 más o menos. ¿Sí ven? La inflación sube moderadamente y el desempleo baja. Una relación inversa entre inflación y desempleo. Cuando la inflación sube, el desempleo baja. Es decir, la economía se activa y se expande. Pero ¿qué pasa después de 1968? Observen, el desempleo comienza a subir con ciertos picos hasta 1976 y alcanza el pico más alto de desempleo en 1982. En tanto que la inflación sube a 11% el año 76 y a 13% el año 81. Aquí nos preguntamos qué está pasando, el mundo está loco. Señor Keynes, sal de la tumba, sálvanos. Porque lo que tú habías dicho, esto, que era una relación inversa, ahora resulta que se vuelve directa. Y es a esta relación directa lo que se da en llamarla estanflación. En Estados Unidos asume la presidencia de los Estados Unidos, asume el gobierno luego de un gran debate el señor Ronald Reagan, muy criticado en América Latina, sumamente criticado. En Inglaterra asume el gobierno la señora Margaret Thatcher, no solo criticada, sino odiada especialmente por los argentinos. Es el momento en que ellos llegan al gobierno cuando se produce la mayor crisis, esta inflación y este desempleo, porque ellos aplican lo que se llama una política de shock, un cambio total, pero no gradual, sino de golpe. Entonces, al principio la crisis se agudiza, pero luego viene lo que pasa con la inflación. Cae a niveles entre el 1 y el 4%. El desempleo cae en picada de 9% que llega a estar a 7 y a menos del 5% antes del año 2000.
¿Qué pasa en América Latina? Si ustedes se dan cuenta, la crisis en Estados Unidos, aquí no tengo los datos de Inglaterra, pero el cuadro es igual. Luego de 1983, la economía de estos países entra en su cauce normal y comienza a crecer, un crecimiento que solo es interrumpido el año 2011 con la crisis de las Torres Gemelas, que ustedes lo conocen, ¿ok? Entonces, es en ese año 2001, la economía de Estados Unidos cae por debajo de cero. Hay un crecimiento negativo, pero básicamente es el efecto de las Torres Gemelas. Lo que ocurrió hasta ese momento fue un crecimiento continuo, sostenido, un crecimiento que no lo había visto desde los años 60. Ahora bien, ¿qué pasa con América Latina? Agárrense de sus sillas, porque el cuadro de América Latina es de espanto. Este gráfico que tenemos acá nos muestra el crecimiento del PIB por habitante de distintos países de América Latina entre 1980 y 1983. La línea negra la puse negra a propósito porque es el año más crítico, 82 y 83. Y si ustedes ven, el año 83 solo crece Argentina un 2% y crece Nicaragua menos de 2%. Toda América Latina decrece. Toda América Latina. No se salva nadie. Hay una enorme depresión económica en América Latina el año 82 y el año 83. Si aquí vemos tasas de caída del PIB, el año 82 Chile decrece un 12%. El 80 es El Salvador, que decrece un 17%. Ahora, ¿qué pasa con la inflación? Este cuadro me muestra la inflación entre 1980 y 1983. ¿Cuál es el país con más inflación dentro de estos 3 años? Argentina, que llega a 380 en 1983. Bolivia 265%, Brasil 131%, México 87%, Perú 107%, Uruguay 53%. Ustedes me dirán, bueno, 380, qué barbaridad. No, no es ninguna barbaridad. Porque lo peor está por venir. La década de los años 80 en América Latina se llamó la década perdida. No solo porque la economía no creció, no solo porque la economía decreció como lo vimos en el cuadro anterior. Lo peor
es el proceso hiperinflacionario que se observa en toda América Latina. Y aquí tenemos la inflación desde 1984 hasta 1990. Si se dan cuenta, aquí faltan algunos países. A ver, ¿qué países que están aquí no están en el cuadro de abajo? Obsérvenlo. Venezuela, Uruguay, Salvador, Perú, Panamá, Nicaragua, México, Honduras, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Argentina. De esos que teníamos en la lista anterior, ¿quiénes faltan acá? A ver si se han dado cuenta. Argentina, Perú, Argentina, falta Perú. ¿Y por qué? Bolivia, Bolivia. ¿Y por qué? ¿Saben qué? Es que acá tenemos países con hiperinflaciones significativas. Venezuela con casi 90% de inflación. Uruguay con 106. México 142. Colombia 52. Guatemala, Chile 41. Pero eso no era nada comparado con estos otros países que ustedes tienen acá. Bolivia, 1985. 12.300% de inflación. Algo solo concebible en la Venezuela del siglo XXI. 12.000% de inflación significa más de 1.000% mensual. Nicaragua, 13.000% de inflación. Perú, 6.000% de inflación. Y aquí tenemos otros países, o los mismos países en otros momentos, donde nosotros diríamos, bueno, pero no están tan mal. No, no es que están tan mal. Es que frente a inflaciones de esta naturaleza, lo otro parece normal, pero no es normal. Esta es la América Latina de los años 80. Una América Latina sin crecimiento económico, pero con hiperinflación. Nosotros tuvimos crisis, pero la crisis del Ecuador no fue nada comparado con la Argentina, con la boliviana, con la peruana, con la brasileña. Brasil tuvo que cambiar de moneda algunas veces. Del cruzeiro pasó al cruzado, pasó al nuevo cruzeiro y ahora está en el real. Perú pasó del sol al INTI al nuevo sol y ahora no sé qué moneda tiene. Chile pasó del escudo al peso. Argentina tuvo que cambiar de moneda varias veces. Y algunos pensaron que cambiando la moneda la inflación se frenaba. El problema es que el cambio de moneda lo único que hacía era que le quitaba ceros a los billetes que volvían a inflarse. ¿Qué pasó en América Latina en los años 80?
¿Por qué esta inflación nos siguió golpeando en América Latina a pesar de que en el mundo desarrollado ya se habían deshecho de ella? La razón es muy simple. El mundo desarrollado cambió de estructura. Le costó. Fue costoso. Muy costoso socialmente. Pero el costo no era del cambio. El costo era de la crisis. No sé si me estoy explicando. A veces le echamos la culpa a la política de lo que es culpa de la crisis. Las políticas de shock aplicadas en Estados Unidos, en Inglaterra, que luego se aplicarán en Chile y desatará enormes críticas. En realidad, no fueron las medidas de shock las que causaron la crisis. La crisis ya existía. La crisis ya existía. La crisis ya era crítica, aunque suene redundante. Entonces, bien chicos, espero que vean los videos. Ya se nos acabó la hora 5:58. ¿Los videos ya están subidos al Moodle? ¿Ah? ¿Los videos ya están subidos al Moodle o los va a subir? A ver, Rubén dice que él no los vio. Voy a revisar, pero reviso a las 9 de la noche, ¿ok? Porque ahora tengo que seguir con otra actividad. Entonces, a las 9 de la noche, si no los he subido, los habré subido y les voy a subir este video también de la clase para que se puedan orientar. Es bueno que lo vean, que lo vuelvan a ver, que vean las cifras de América Latina, porque en el video, por ejemplo, se habla de la hiperinflación de Bolivia y ahí se habla de un personaje que es Sánchez de Lozada, un hombre que pasa a la historia negra, pero que es el único que logra enfrentar la crisis económica boliviana y la logra parar. Y claro, era de derecha, pero ¿quién le ponía el cascabel al gato? Pues se habla de un economista llamado Jeffrey Sachs, en ese entonces muy joven, quizá a los 30 años, que estuvo en Bolivia, estuvo en Polonia y estuvo en algunos países que fueron satélites soviéticos y que entraban a la economía liberal con serios problemas que venían heredando del pasado. Todo esto ocurre en los años 90, ¿ok? En los años 90, economías con problemas solucionan los problemas y solucionan los problemas atacando sus raíces. ¿Me explico? Solucionan los problemas atacando las raíces. América Latina hasta ahora no logra solucionar su problema. Todavía en América Latina hay rastros de hiperinflación. El caso de Venezuela y el caso de Argentina hoy en día. Y las causas son las mismas. Y esa es esta inflación realmente. Es decir, hiperinflación con desempleo, con altas tasas de desempleo y con un PIB que cae. Esa palabrita, esta inflación, la olvidamos, la olvidaron los economistas, porque nace en un mundo desarrollado donde ya la enfermedad no existe.
pero la cepa de la infección está en América Latina. Bien, cortamos acá. ¿Alguna pregunta, chicos? Por favor, no se les olvide, los que no hayan evaluado, entren a evaluar. Cuídense mucho, los veo el próximo martes, si Dios me da vida, que a ustedes se las va a dar, estoy seguro. El que está en duda soy yo. Ya estoy viejo, es obvio. O sea, todos los días cuando me levanto doy gracias a Dios luego de pellizcarme. El pellizco de esta mañana fue bastante fuerte, me quedé. Y sí, me pellizco a ver si me duele que estoy vivo. Bien, chicos, les dejo la broma y el próximo martes nos vemos. Espero que hayan visto los videos y que podamos discutir en clase. Cuídense.